Hola muchachos, bienvenidos al último video tutorial que corresponde a la unidad número 2 del ramo de DSI, de desarrollo de software en Java. Ya terminando la unidad, este video tutorial va a tratar de resolver el taller que yo les envié, la última clase en que nos vimos. Entonces, vamos a partir por ver el modelo que representa lo que hay que crear en el código y vamos a codificar todo el taller para ver cómo era la solución de este, ¿ok? Para quien no haya podido terminarlo y para quien quiera repasar toda la materia que hemos visto en la unidad. Entonces, sin más preámbulo, vamos a partir con el NetBeans como siempre. Estando en NetBeans, primero tenemos que, antes de crear el proyecto, verificar cómo va a ser la arquitectura de la aplicación. La arquitectura de la aplicación, en el caso de los talleres y las guías que hemos hecho, viene descrita por este modelo de clases. Si vemos, tenemos una clase base que es la película. Tenemos dos clases derivadas que son las hijas, que van a heredar todo lo que tenga la película, tanto la copia física como la copia digital, y cada una tiene sus propios atributos. Y por otra parte tenemos una interfaz que va a definir los métodos que van a tener en común físico con digital. Por otra parte, la parte de película viene como una clase abstracta, es decir, que no se puede instanciar, recuerden, sirve solo para ser padre y para moldear otras entidades que hereden de ella. Lo primero que tenemos que hacer en el proyecto es crear este mismo. Como siempre, vamos a crear un nuevo Java Application, el cual vamos a llamar, según el caso, no lo dice, sin embargo, le vamos a poner Video Club App. Con eso le vamos a dar Finish. Y una vez teniendo el proyecto, nos vamos a dirigir al package que viene por defecto, que es Video Club App. Dentro tenemos el método main, el que todavía no vamos a tocar, porque tenemos que comenzar por la arquitectura de la aplicación. Como consejo, háganse el siguiente orden mental de cómo tienen que hacer las cosas. Primero siempre hay que partir por la clase abstracta. Si lo hacemos nosotros acá, por ejemplo, y lo escribimos, vamos a decir por acá, a ver, que el primer paso es crear la clase abstracta. Segundo paso, las clases derivadas, ¿ya? O las clases hijas que heredan de la clase abstracta, que es la clase madre. Y el tercer paso es la creación de la interfaz. De esa manera va a ser mucho más rápida la codificación, ¿ya? Ténganlo en cuenta. De otra manera, igual podrían partir por el orden que ustedes estimen conveniente. Sin embargo, esta es la manera más lógica y en que más rápido ustedes deberían terminar al menos la parte de la arquitectura general. Es decir, la creación de las clases, y la derivación y la implementación de la interfaz y sus métodos. Entonces, si vemos el caso, nos plantean un videoclub, el cual va a tener dos tipos de ventas. Una venta digital para películas digitales y una venta de copia física, la que tiene un atributo llamado formato, que puede ser la venta de un DVD, de un VHS o de un Blu-ray. ¿Okay? Según el formato también se va a calcular un precio. También tenemos, por ejemplo, que la copia digital tiene la cantidad de megabyte y en base a la cantidad de megabyte vamos a calcular nosotros el precio final. Y si vemos los atributos generales que tiene la clase película, que heredan todos los demás, son el código único, un título, un precio y un género. Son solamente esos. Entonces partamos con la codificación primero, según el orden que acabamos de establecer acá, creando la clase abstracta. Para ello nos vamos a ir a Video Club App y vamos a crear una nueva clase, Java Class, a la cual vamos a llamar película. Recuerden que estamos siguiendo el mismo ejemplo que viene dentro del taller. Primero lo primero, nos dicen que es una clase abstracta, por lo tanto tenemos que marcarla como abstracta. No vayan olvidando ese tipo de palabras. Después tenemos que definir sus atributos, lo que son private, código. No nos dicen cómo va a ser el código, pero vamos a hacerlo como un string para que pueda tener caracteres alfanuméricos. String, código. Private. Vamos a ver qué más tiene. Un título. Título. Private.
int tiene un precio y tiene un género. Después de esto, que ya tenemos todos los atributos de la clase padre, vamos a proceder a hacer los constructores, accesadores, mutadores y el método toString. Lo básico que tiene cualquier clase. Recuerden que con al más insert van a ser capaces ustedes de crear todo de manera automática. Entonces, constructor con todo. Otro constructor sin nada. Ese es el sin parámetros. Y por otra parte tenemos getter and setter para poder acceder a los métodos. Y finalmente tenemos el toString, el cual también se hace de manera automática y nos sirve para imprimir toda la clase de una. Con eso ya tenemos la clase padre. Después vendría faltando lo que son las clases hijas. Es decir, tenemos película que tiene todos sus atributos, pero también tenemos dos tipos de películas distintas, que son físico y que son digital. Una película físico, en formato físico, ya sea VHS, Blu-ray o DVD, y tenemos la película en formato digital. Entonces vamos a agregar otra clase dentro del mismo package, Java Class, a la cual vamos a llamar físico. Y recuerden acá que para que físico herede de película y tenga todos sus atributos, tenemos que decirle extends, que va a extender de la clase película. Junto con ello, ya estoy trayendo todas las propiedades que tiene película. Por ejemplo, ahora físico también tiene un título, también tiene un código, tiene también un precio y un género. Pero también tiene su propio atributo, que es de tipo string y es el formato. ¿Ok? Mucho ojo acá. El formato puede contener DVD, VHS o Blu-ray, pero eso se le da después cuando se le pasan por parámetros los tipos. Siguiendo, esto también debe tener la estructura de getter, setter, toString y constructores. Por lo tanto, vamos a partir por al más insert y vamos a crear los getter y setter. Seguido de eso, vamos a crear también el toString. Ojo que en el toString, para que se imprima todo, porque acá se va a imprimir solamente lo que está en formato, solamente esta variable cuando yo llamo el toString. Pero me interesa también que se imprima todo lo que trae la película, porque recuerden que físico también es una película. Por lo tanto, yo le debo decir que llame con super a su toString y concadenarlo. De esa manera, aquí lo que va a hacer es llamar a el toString que está en película. Y junto con ello va a devolver todos los datos que tiene la película, más el formato que pertenece a físico. Con eso ya tenemos la parte de la herencia del toString. Pero ¿qué pasa con los constructores? Por ejemplo, si yo quiero hacer el constructor sin parámetros, lo hago tal como lo hacemos siempre. Sin embargo, tenemos que llamar al constructor sin parámetros que corresponde al padre, para que también se ejecute. Si tenemos, por ejemplo, también el constructor, pero con parámetros, tenemos que traer todos los parámetros, porque físico, aparte de tener formato, tiene todos los datos de una película. Por lo tanto, si yo voy a físico, sé que voy a tener que ponerle y recibir, disculpen, a película, sé que voy a tener que recibir código, título, precio y género. Por lo tanto, string, código, string, título, int, precio, y finalmente, el último que me queda es el género. Con eso ya puedo llamar al constructor del padre, super, pero si hago los paréntesis y el control espacio acá adentro, me sugiere que tengo dos constructores que pertenecen a película, ojo, a la clase que estamos heredando, al padre. Entonces acá le voy a decir yo, con el control espacio dentro, que lo haga llamando al constructor con parámetros, porque estamos en el constructor con parámetros de la clase hija. Entonces que llama la del padre para que le pase esos datos. Debería ser lo mismo. Y ahora falta setear acá el formato. Y punto formato va a ser igual a formato. Punto y coma. Con eso ya tenemos el constructor con parámetros que corresponde a físico. Y ya tenemos formado todo lo que es la clase.
para poder crear después más películas de tipo físico, ¿ya? Y el flujo de datos está pasando de manera correcta. Es decir, llega físico, pero físico se lo delega al padre todo lo que pertenece a el padre, como el código, título, precio y el género. Y después se hace cargo de su propia variable, que es la única que tiene, que es formato. Después de eso vamos a hacer la segunda clase, que vendría siendo digital. Por lo tanto, un Java Class digital le vamos a poner y va a tener lo mismo. Primero, también es una hija de película, por lo tanto hacemos un extends película. Por otra parte, vamos a tener la variable que es de tipo int y corresponde a la cantidad de megabytes. Vamos a poner cant mb. Junto con eso vamos a crear los getter setter, el toString, siempre heredando acá desde el super.toString para llamar también al toString del padre. Es importante. Y finalmente lo que son los constructores. Primero, el constructor sin parámetro, que simplemente llama al constructor sin parámetro de película. Y el constructor con parámetros, que va a llamar a todos los valores. Partiendo por el código, el título, el precio y el género. Y se lo va a pasar amablemente a su padre para que se haga cargo de todas esas variables que le competen a él. Sin embargo, esta clase se va a hacer cargo de la cantidad de megabytes. Por lo tanto, al final también tenemos que recibirla. Cant, vamos a hacer un int, cantidad mb. Cant mb. Con eso ya estaríamos. Voy a volver a físico y me acabo de dar cuenta que me faltó pasarle el formato al final, ¿ya? O sea, también tiene que recibir el formato porque es parte de físico cuando se llama el constructor. Ya me había faltado eso en físico. Entonces, físico digital ya están completos. Como ven, las clases no son muy extensas y hasta ahí ya tenemos gran parte de la arquitectura. Si volvemos a ver el documento y nos vamos a ver la arquitectura del sistema, nos falta una parte que es el iCalculable. Recuerden que las interfaces se crean cuando vamos a tener el mismo método para más de una clase. Y los mismos métodos, en este caso son tres. El primero es el obtener total de la compra, descontar y obtener total final. Cada uno tiene su rol, cada uno cumple una función. Y esas están descritas dentro de este mismo documento. Por ejemplo, el obtener total compra lo que hace es fijar el precio en base a las distintas variables que tiene cada clase. Como por ejemplo, las películas físicas se considera el precio más el formato. Las digitales, por cada megabyte, se cobrarán 19 pesos. El descontar toma el método anterior, pero en base a él obtiene el descuento. Y el obtener total final ya hace una mezcla de todo, sacando el descuento y también el IVA. Entonces nos vendría faltando lo que es iCalculable. Si nos volvemos acá a la arquitectura, nos vamos a Video Club App y vamos a agregar un Java Interface, el cual vamos a llamar iCalculable, tal y como sale en la guía, el cual va a contener 6 cosas. Primero, las variables. Tenemos que siempre regirnos por la guía que se nos envía. Primero vamos a tener el IVA, int IVA, que va a ser igual a un 19. Vamos a tener descuento físico, que va a corresponder a un 14. Y vamos a tener un descuento digital. Me faltó el tipo. Int descuento digital, que en este caso corresponde a un 20%. Simplemente anotamos el número, ya que nosotros después le damos el significado de porcentaje cuando estemos realizando el cálculo. Y ahí tenemos las primeras tres y nos vendrían faltando ahora los métodos. Los métodos son 3, entonces partimos. Va a retornar un int, obtener total compra, no recibe nada. Tenemos int descontar y tenemos int obtener total final. Ya. Con esos tres ya estamos. Con esto estamos cumpliendo con la interfaz. Ahora, ¿quién va a implementar la interfaz? Fíjense en lo siguiente. Si yo, por ejemplo, le digo que físico
va a implementar la interfaz, implements, y calculable. Inmediatamente me va a decir que hay un error, y yo puedo pinchar la ampolleta e implementar todos los métodos abstractos, y se va a crear la cáscara de esos métodos. Sin embargo, después voy a tener que hacer lo mismo en digital. Para evitarnos eso, lo que podemos hacer es lo siguiente. Voy a borrar el implements, ojo, hay que borrarlo, y entregarle la pelota, por así decirlo, hacia película. ¿Por qué? Porque película, fíjense que es de tipo abstracto. Por lo tanto, no es una clase que se puede instanciar. Y lo que va a hacer, si yo implemento una interfaz acá, implements y calculable, es decirle que sus hijos se tienen que hacer cargo de y calculable. Lo que va a mandar inmediatamente, tanto a digital como a físico, la tarea de hacerse cargo de esos métodos. Si ahora voy a físico, fíjense que me sale un error, sin que yo haya hecho un implements acá. Voy a la ampolleta y le digo implementar todos los métodos abstractos. Eso me va a crear la cáscara de los métodos y tengo que hacer lo mismo en lo que es digital. Implementar todos los métodos abstractos. Guardamos las clases. Mucho ojo con guardar todo. Podemos venir acá y guardar. Y después de eso ya podemos empezar a programar. Lo que tenemos entonces es la arquitectura que se nos plantea acá de manera básica, describiendo cada uno de los componentes como clase abstracta, que se va a encargar de ser la madre de todas, teniendo físico y digital, que son clases derivadas que heredan todos los atributos que tenga una película. O sea, tenemos una película física y tenemos una película digital. Y calculable, que define los métodos comunes entre ambas clases, que me van a ayudar a obtener el total de una venta. Volviendo acá, entonces tenemos que partir por físico y programar cada uno de estos métodos. Si empezamos por el total de la compra, que corresponde a físico, vamos a borrar todo y vamos a ver qué es la lógica que nos piden. Dice que el precio de la compra se considera como precio de la compra más el tipo DVD, VHS o Blu-ray. Por ello vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tener una variable que se va a llamar monto, que va a corresponder al precio. This.getPrecio. Eso hay que sumarle lo siguiente. Si obtenemos el formato y le decimos punto equals, si el formato, por ejemplo, que se le dio a esta película física es DVD, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Si es DVD, monto más igual, y lo que nos digan en la guía, que son 1000. Y así lo vamos a hacer también con un else if, y vamos a preguntar lo mismo. Si el formato punto equals, en este caso es VHS, vamos a agregarle 290. Y finalmente el último, el save, preguntando también por el formato. O sea, vamos viendo qué es lo que tenía formato dentro. Punto equals, y le vamos a decir que si es Blu-ray. Si eso pasa y entra al último el save, lo que va a pasar simplemente es que a monto se le va a agregar 4990. Con eso estamos siguiendo lo que se nos está planteando. Después de eso simplemente nos falta el return del monto. Con eso ya estaríamos. Sin embargo, fíjense que tenemos DVD, VHS y Blu-ray, pero nos tenemos que hacer cargo también de que el usuario podría ingresarlo como DVD pero en mayúscula. Blu-ray lo podría ingresar también en mayúscula o una combinación de ellas. Entonces, si lo vamos a comparar, lo mejor que podemos hacer es pasarlo a minúscula todo, o a mayúscula, pero la comparación debería ser en mayúscula. Eso lo deciden ustedes. Entonces, antes de hacer el equals, a todos le vamos a poner to lowercase. Entonces, el formato se basa en minúscula y se compara. To lowercase y el punto to lowercase. Todos deben quedar con el to lowercase. De esa manera ayudamos a que evitar errores dentro del programa.
Después de tener el obtener total de la compra, vamos a proceder a el descontar. Y de nuevo vamos a ver qué nos dice. Se aplica obteniendo el total calculado en el método anterior y se debe calcular el descuento definido en la interfaz dependiendo del tipo de película. Recuerden que en la interfaz, si nos vamos a calculable, definimos dos tipos de descuento, según sea el caso. Si es físico, 14 y si es digital, 20. Ambas variables van a estar dentro del código. Si volvemos a la clase físico y yo hago un dis punto, y voy a llamar a, vamos a ver cómo se llama la variable, ahí está, descuento digital, y tenemos descuento físico, por lo tanto hay que elegir el que corresponde, en este caso es descuento físico. Y para sacar el porcentaje lo vamos a hacer de la siguiente manera: int descuento, ¿a cuánto corresponde el descuento? Primero obtengo el total con obtener total compra, que es lo que va a calcular este método. Eso me va a devolver un monto, sea lo que haya elegido el usuario, según la lógica que esté aquí dentro. Segundo, yo tengo que multiplicarlo por dis.descuento físico en este caso. Y finalmente partirlo por 100. Eso me va a dar el monto de descuento que yo necesito para la compra, lo que finalmente va a ser calculado por el obtener total final. Él va a hacer lo siguiente: primero vamos a sacar el monto con el descuento, int monto con descuento, haciendo lo siguiente: llamando primero a dis.obtener total compra menos dis.descontar el total menos el descuento, monto con IVA finalmente. Y aquí le vamos a decir más fácil, monto con descuento, y tenemos que agregarle el 19%, que es el IVA que está también en una variable. Ojo, hay que agregárselo. Por lo tanto, vamos a hacer lo siguiente: a monto con descuento, vamos a calcularle el IVA primero antes de hacer este paso, así que vamos a comentarlo. Y vamos a poner int IVA nomás, IVA venta, vamos a ponerlo. Y vamos a obtener el IVA de la siguiente manera: un monto con descuento por el IVA partido por 100. Obviamente tenemos que poner un paréntesis para que digamos qué es lo que queramos que se resuelva primero, que en este caso sería la multiplicación. Con eso ya tenemos el monto del IVA, y lo que vamos a hacer es monto con descuento más IVA de la venta. Eso me va a entregar el monto con IVA, que es el monto final. Voy a hacer un return por si el que llama al método necesita este dato, y también puedo hacer inmediatamente un system.out diciéndole el monto final a pagar es concadenamos y le decimos monto con IVA. Entonces los pasos fueron los siguientes: hay un método que se encarga de verificar cuánto es lo que tiene que pagar en base a lo que lleva, en este caso si es DVD, VHS o Blu-ray. Otro que se encarga del descuento, que me acabo de dar cuenta que me falta el return descuento. Ahí sí, sin eso no iba a funcionar. Y finalmente tenemos la tercera parte, que es el total final, el que llama al total de la compra, le saca el descuento, después calculamos el IVA y le agregamos el IVA a la venta, lo que finalmente es devuelto y es impreso también por la consola. Una vez hecho esto, ya tenemos lista la clase físico, al menos de momento, ya que nos falta un paso al final. Lo siguiente va a ser ir a digital e implementar los mismos métodos, ya que tenemos obtener total compra, pero acá tiene otra base esto, ya que tienen otras variables por las que nos tenemos que regir. Vamos a obtener el monto primero, como siempre, por el get precio. Ese es el precio base porque nos vamos a regir primero. Después tenemos que ir a ver el documento y ver cuánto es lo que le tenemos que cobrar por cada megabyte, que en este caso son 19 pesos. Por lo tanto, le decimos
int precio megabyte, no, precio MB va a ser igual a this.cantidad de megabyte o get cantidad de megabyte por 19, y eso va a obtener el total. A esto tenemos que hacer la suma, int monto final nomás, y le decimos monto más precio megabyte. Con eso vamos a tener el total final, y lo único que tenemos que hacer es el return del monto final. Con eso ya tenemos la lógica de negocio implementada. Lo siguiente es el mismo código prácticamente de la otra clase. Sin embargo, aquí se hace uso de otra variable. Si nos volvemos a la clase físico, vamos a ver que estamos en descontar, pero acá se hace uso de descuento físico. A este otro lado va a ser el mismo código, sin embargo se va a hacer uso de la variable descuento digital. Por lo tanto, vamos a tener int descuento, el que va a ser igual a this.getPrecio por this.obtener total compra, que es el método que tenemos aquí, por this.descuento digital en este caso, y finalmente partido por 100. Y hacemos el return del descuento. Recuerden que en descontar hay que llamar a obtener total compra, porque él me va a entregar el monto de la compra en sí. Ahora viene el descuento, y al final viene lo que es el cálculo del IVA y el monto con descuento. Int monto con descuento va a ser igual a this.obtener total compra menos this.descontar. Después de eso vamos a sacar el IVA, int IVA venta, lo vamos a poner, que va a ser igual a el monto con el descuento. Le sacamos el IVA ya con el descuento hecho, le decimos por this.IVA, que eso está definido en la interfaz como un 19, y finalmente partido por 100. Y el mismo paso de poner los paréntesis alrededor de esto para que se resuelva primero la multiplicación. Y finalmente el monto final venta, que va a ser igual a el monto con el descuento más el IVA de la venta, retornando el monto final de la venta. Ojo que yo voy dando variables con el nombre que yo estimo conveniente según sea el caso. Fíjense que las variables, si las comparamos con la clase físico y digital, son distintas. Por eso tienen que entender que el nombre de la variable no influye si no es igual una u en otra clase, mientras nosotros le demos el significado correcto de qué es lo que contiene dentro. Y si finalmente ya le hacemos el system.out imprimiendo monto final. Aquí vamos a copiarla acá. Monto final a pagar es el monto final a pagar estos puntos más monto final venta. Con eso ya tenemos implementado todos los métodos que nos van a entregar el monto final a pagar, que es obtener total final, el que llama a descontar y el que llama a obtener compra. Como ven, se van encadenando los métodos y se llaman unos a otros. Eso es lo principal en la programación, ¿ya? La comunicación entre los distintos componentes o métodos, ¿ya? Para obtener un resultado. Si ya hacemos esto, vamos a tener prácticamente todo el camino hecho. Lo que nos vendría faltando son algunos detalles, como por ejemplo, si nos vamos hasta esta parte del documento, nos dice que la clase película debe contener un método abstracto que retorne la clasificación de la película. Recuerden que los métodos abstractos, dentro de las clases abstractas, lo que hacen es definir un método como si estuviera en una interfaz. Definen solo el método, solo el nombre, qué es lo que retorna y qué parámetros tiene. Pero quien los implementa con código son sus hijos, no él. Por lo tanto, vamos a obtener acá, dentro de película, vamos a escribir lo siguiente. Al final, recuerden que película es la clase madre, la clase base. Le vamos a decir método público, que no retorna nada, y se va a llamar obtener clasificación. Pero para que sea heredado por los demás e implementado en los demás, tiene que tener
la palabra abstract. Fíjense que ahora ya no hay error y tampoco tiene cuerpo este método, es decir, no tiene código dentro, es solamente la definición. Lo que va a pasar en físico y digital es lo siguiente: nos va a tirar un error porque ahora falta hacer lo mismo que en delante. Ampolleta, implementar todos los métodos abstractos, y en digital implementar todos los métodos abstractos, lo que nos va a dejar en cada una de las clases el método obtener clasificación, el cual nosotros sí tenemos que llenar. Vamos a partir por físico como siempre, y su obtener clasificación lo vamos a borrar lo que hay dentro, y rigiéndonos por lo que nos dice el documento de cómo debe quedar esto, vamos a hacer lo siguiente. Si es físico, se imprime el código, el precio y el formato. Por lo tanto, le vamos a decir system.out y primero película en formato físico, dos puntos, más this.get, código que viene desde el padre. Después, que viene una coma, así que encadenamos, coma, otro más por acá, antes viene después el precio, pero aquí lo vamos a dejar con un signo peso para que se vea así, this.get. Y en este caso vamos a llamar a obtener total final, y finalmente el formato, más espacio, formato, dos puntos, más this.get, formato. Con eso estamos listos con la clasificación de físico. Como ven, cumple con todo lo que trae el documento de la manera en que lo dice: película en formato físico, su código, su precio y el formato, que es Blu-ray en ese caso de ejemplo. Nos tenemos que ir entonces a digital y vamos a tener el mismo método, ya que la clase abstracta lo está mandando para acá. Obtener clasificación. Y acá le vamos a decir lo siguiente: vamos a regirnos también por el documento que nos dice lo siguiente, que esto debe imprimir película en formato digital, dos puntos, el código, código, precio y peso. Entonces this.getCódigo más el precio, una coma, más this.get. De nuevo, bueno, acá igual podría ser el precio, ya no especifica si es el precio de venta o si no el total. En este caso lo vamos a dejar como obtener total final, al igual que en la otra parte, más, y finalmente el peso. Vamos a ver cómo lo dice en el documento. Dice pesa un total de, ok, entonces espacio, o sea, una coma, espacio, pesa un total de dos puntos, concadenamos y llamamos a cantidad de megabyte, get cantidad de megabyte, y al final agregamos emb para que se vea tal y como nos plantea el caso. Con eso ya tenemos listo toda la arquitectura y todo programado en las clases. Solo falta probar esto, crear películas físicas, digitales, pero después nos falta un componente en donde tenemos que ir guardando cada uno de los datos, ¿ok? Que vendría siendo el videoclub, ¿ya? Pero hasta acá esto ya está funcionando, al menos en lo que es la lógica, ¿ya? No se ha llamado a ninguno de estos datos. Entonces, si nos vamos, por ejemplo, dentro de videoclub app, el método main todavía no tiene nada, pero nosotros ya tenemos casi todo hecho. Lo que nos va a faltar ahora es el videoclub, donde va a ir el array list, que va a guardar cada una de estas películas, al igual que en la vida real, donde se almacenan las películas, o donde se almacenaban antes, eran los videoclub, como el ejemplo que vimos con los libros, donde se almacenan en las bibliotecas, en las librerías, en las tiendas. Por lo tanto, hay una entidad que se encarga de manejar todo eso y de aplicar algunas estadísticas, ¿ya? Mientras tanto, vamos a probar que todo esto funcione antes de seguir y cumplir con lo que dice el documento. Para eso,
en el método main vamos a hacer instancias de las clases. Teniendo en cuenta lo siguiente. Primero vamos a crear un libro físico. Por lo tanto, le ponemos físico. Vamos a crear una película de física, disculpen, me está quedando pegado con el ejercicio anterior. Físico, que es el nombre de la clase. Película 1 va a ser igual a new físico. Y estando aquí me va a dar a elegir los constructores. Voy a elegir el segundo, poniéndole un código, un título, un precio, 2.990, un género y el formato de la película, que vendría siendo VHS en este caso. Voy a crear también una película de tipo digital. Digital, película 2 igual a new digital, eligiendo el constructor con parámetros. El código nuevamente, el título, una película digital va a ser Avengers. El precio, 12.990. El género, ciencia ficción. Y por acá le decimos Blu-ray, que es el... disculpen, en este caso no es el formato, es la cantidad de megabytes que pesa, que vendría siendo, vamos a ponerle 1500 megabytes. Una vez hecho eso, vamos a probar que esto funcione haciéndole película 1.toString y película 2.toString. Ejecutamos después la aplicación y debería salir todo lo de película 1 y todo lo de película 2 antes de proseguir. Vamos a ver qué pasó. Lo voy a ejecutar directamente del main. Run file. No quiere la cosa. Vamos a ver qué es lo que está sucediendo. Darle clean and build para que se recompile todo. Puede ser que esté tomando otra cosa. Videoclub app. Run file. Tampoco quiere. Ya me acabo de dar cuenta. Lo que pasa es que me falta el sauto, ya que esto tiene que ser impreso por un system.out que no está dentro del toString. Ya, ese fue un error mío. Entonces system.out y encerramos a película 2 también. Era solamente eso. Guardamos, ejecutamos y ahí está. Película, que vendría siendo físico, y una digital, con todo lo que nosotros le pasamos. Con esto ya confirmamos que funciona la arquitectura al menos. Lo siguiente va a ser mostrar todo lo que haya dentro de una lista, pero rigiéndonos por un array list. ¿Ok? Vamos en 37 minutos de video. Ya hemos hecho bastante de lo que es la prueba en 37-38 minutos. Así que vamos a seguir entonces con el siguiente paso, que es la creación de el videoclub que va a contener todas las películas. Y para eso hay que entender nuevamente lo que es el documento, de que si yo quiero guardar en un arreglo o en un array list físico y digital dentro del mismo, tenemos que hacerlo de el tipo más abstracto, es decir, de película, porque físico, al heredar de película, pasa a tener tipo físico y pasa a tener tipo película. Lo mismo pasa con digital. Digital es digital y además digital es película. Por lo tanto, un array list de tipo película van a caber películas físicas y películas digitales. Esa es la ventaja, ¿ya? Y después vamos a sacar las estadísticas que se nos piden un poquito más acá abajo, como por ejemplo la cantidad de películas caras, eliminar una por su código, mostrar el total final para una película en formato digital, agregar digital y físico a una colección, etc. Después de eso vamos a empezar entonces. Según nos dice el documento, tenemos que crear una clase que se llame videoclub, que permita guardar, mostrar todo, eliminar, obtener la cantidad que son caras y obtener las películas que existen en formato físico dentro del arreglo, lo que no va a ser un problema. Así que videoclub app en el package nuevo Java class se va a llamar videoclub. Él va a gestionar todo lo que tenga que ver con las películas, partiendo por su almacenamiento, que va a ser dentro de un array list. Private array list control espacio para que se me diga o se me sugiera qué es lo que va a importar de java.util. Fíjense arriba, se hace el import solo de tipo película. Se va a llamar listado películas y va a ser igual a new array list
de tipo película. Recuerden que entre estos diamantes, menor que, mayor que, va el tipo. Después de eso, ya tenemos que hacer los métodos. Vamos a dejarlos en un comentario para ir haciéndolos. Primero, un método para agregar una película a la colección. La colección es el array list. Por otra parte, un método para listar todo. Un método para eliminar una película por su código. Y tenemos un método para contar las películas caras. Vamos a tener un método para contar las películas, y vamos a ver de qué era el último, las películas de tipo físico, ¿ok? Ya que dentro de la array list caben películas físico y caben digital. Tenemos que contar la físico que hay dentro o que eventualmente haya. Partamos entonces. El primero es muy sencillo, simplemente tiene que ser un método público que cualquiera pueda llamar. Tiene que no devolver nada y tiene que llamarse agregar película. Algo tiene que ingresar acá y efectivamente tiene que ser una película de nombre película. ¿Qué va a pasar con esta película que ingrese? Lo que va a pasar es que se va a agregar al listado de películas con el método add que tienen todas las colecciones, y se le va a pasar la película para que se almacene dentro del arreglo. Ya tenemos el método que va a entrar película acá y la va a dejar dentro de la lista, ¿ok? Una vez hecho eso, vamos a seguir con el listar todo, que es simplemente un método que no devuelve nada y se va a llamar listar películas. No va a recibir nada tampoco, porque lo que tiene que hacer es, por ejemplo, si hay 5 películas dentro del arreglo, imprimir el toString de cada una. Por lo tanto, vamos a hacer un for each con for. Va a recibir una película, P, se va a llamar la variable temporal, 2 puntos, llamamos al listado de las películas. Lo que va a ir haciendo esto, si hay 5 películas, de nuevo, es ir pasando del listado películas hacia P. Vamos a poner un ejemplo. Supongamos que dentro del arreglo está película 1, película 2 y película 3. Lo que va a hacer el for each es tomar el que está en la primera posición, película 1, y lo va a dejar dentro de la variable llamada P. Después yo puedo de P llamar a cualquier atributo de la película. Va a terminar el for y va a hacer lo mismo, pero se va a saltar a película 2 y la va a dejar dentro de P, y así sucesivamente. Por lo tanto, nos conviene que en cada iteración del for se vaya imprimiendo con un sout, un system.out, el toString de P. Así se va a imprimir todo, ya que el for está recorriendo todo lo que hay dentro del array list. Con eso ya tenemos el método listar películas. Vamos con el siguiente. Public void eliminar película. Y se va a eliminar por string, por el código único. Lo mismo, hay que ir preguntando uno a uno si es que el código que quiero eliminar existe dentro del arreglo. Si lo encuentro, elimino la película. Por lo tanto, hacemos nuevamente el for. For, lo que vamos a sacar de la lista es una película y está dentro del listado películas. Vamos a ir preguntando si P, que estoy recorriendo, get código punto equals es igual al código que viene por parámetro. Si es que son iguales, quiere decir que encontré la película que voy a eliminar. Lo que hago siguiente es eliminarla. Del listado le digo que elimine con el método remove P. Después que ya la eliminé, no tengo para qué seguir recorriendo, por lo tanto voy a hacer un return. El return va a parar la ejecución aquí y no va a permitir que se siga recorriendo más películas, porque si ya la encontró y la eliminó, no tengo para qué seguir preguntando las demás. Entonces, siguiente va a ser el método contar, y este caso es las películas caras con un precio mayor a 29.990. Para eso vamos a tener el siguiente algoritmo: un método público que se va a llamar
contar películas caras. Nuevamente hay que ir preguntando una por una, por lo tanto el for va a ser el mismo. El listado de películas y vamos a ir preguntando si la película .get precio es mayor a 29.990, ¿qué es lo que va a pasar? Yo necesito un número acá, la cantidad, por lo tanto arriba voy a declarar una variable llamada cantidad que va a empezar en 0. Si yo encuentro una película dentro de lo que voy recorriendo que es mayor a 29.990, yo le digo que esa cantidad vaya aumentando. De manera que cuando el for termine, vamos a tener todas las películas que son mayores a 29.990, al menos la cantidad. Después de eso simplemente imprimimos. La cantidad de películas caras es de 2 puntos y hacemos un más imprimiendo la cantidad. Finalmente tenemos el último método, que es todas las películas que existen en formato físico dentro del arreglo. Acá tenemos que entender que dentro de el listado de películas, al ser de tipo película, nuevamente vuelvo a repetir que caben películas, clase físico y clase digital. ¿Por qué? Porque digital y físico heredan de película, por lo tanto son un tipo de película que pueden caber fácilmente dentro de este arreglo. Yo no sé eventualmente qué cosas voy a tener dentro del arreglo, por lo tanto si quiero contarlas tengo que hacer lo mismo, ir recorriendo e ir preguntando con una instrucción especial si es de tipo físico o si es de tipo digital, y en caso el uno u el otro hay que hacer el contador. Por lo tanto, otro método vacío que diga cantidad películas físicas y vamos haciendo el for. Es el mismo de siempre, recorre una película desde el listado, la recorre todas y vamos preguntando si P es una instancia de físico. Recuerden, instance of. Si P es una instancia de físico, hacemos el contador. Antes del for declaramos un int cantidad que empieza en 0 y lo vamos aumentando si es que entra, y si es de tipo físico lo que estoy recorriendo y lo que está dentro de P, aumenta la cantidad, de manera que cuando el for termine vamos a tener la cantidad total de películas físicas que hay dentro del arreglo, y al final simplemente un sout, la cantidad de películas físicas es de 2 puntos y hacemos la concadenación con cantidad. Con esos algoritmos recorriendo con un for somos capaces de nosotros crear un montón de cosas, partiendo por la base de lo que acabamos de hacer en esta clase, que si se fijan gestiona todo lo que tiene que ver con el arreglo de las películas. Lo que basta ahora es hacerle caso a lo que es el documento y venir al videoclub app, y tenemos que primero tener un videoclub que acabamos de hacer. Videoclub va a ser igual a new videoclub. En ese momento ya puedo empezar a agregar películas al videoclub. Punto, agregar película y pasarle, por ejemplo, película 1 que ya está hecha. Videoclub, agregar película, película 2. Ahora el videoclub tiene esas dos instancias. Y yo podría, por ejemplo, decirle videoclub punto listar películas y que lo liste todo. Para eso vamos a sacar esos dos toString que teníamos antes. Ahora el videoclub es el que se encarga de gestionar esto, de que listen todas las películas que tengo dentro. Si yo voy a ejecuto, lo que va a pasar es que se va a listar todo también. Pero eventualmente también podría decirle videoclub punto cantidad de películas físicas. En este caso el número tendría que ser 1, porque solamente la película 1 es de tipo físico. Vamos a ver. La cantidad de películas físicas es de 1. Perfecto, va funcionando. Vamos a decirle también videoclub punto cantidad de películas caras. Debería ser 0. Efectivamente. Si yo a los Avengers le pongo que vale 89.990, lo que va a pasar ahora es lo siguiente, que es de 1. Solamente la película digital cumple con la condición de ser mayor a 29.990 y ser considerada cara según el documento.
finalmente también podemos eliminar. Videoclub.eliminar por un código, el YU-9. Después volvemos a hacer el videoclub.listar películas y ya no debería estar la película 2. Veamos. Efectivamente, primero se imprimen las dos, se imprimen las cantidades y luego se vuelve a imprimir todo, pero imprime solo la del formato físico. Vamos a seguir entonces. ¿Qué más podemos hacer por acá? Vamos a venir a ver el documento que nos dice la cantidad de películas caras. Ok, vamos a llamar entonces también, por ejemplo, así sueltamente nomás, porque no estamos trabajando dentro del videoclub, de manera externa, película 1 punto obtener total final, que me entregue cuánto vale. Veamos. El monto final a pagar es de 3.356 en el caso de físico. Ya, con eso ya estamos cumpliendo con todo lo que se nos pide en el documento. Como ven, este era el taller, muchachos. Aproximadamente me demoré 50 minutos en hacerlo de corrido. Ok, la prueba tiene la misma extensión. La idea es que practiquen, ya que practicando se digiere todo esto. Espero este video tutorial les sea de utilidad para estudiar como material de apoyo. Y llegamos hasta acá. Ok, pueden repetir el video las veces que ustedes estimen conveniente. Aquí está todo lo que va a entrar en la prueba y como ven está explicado de manera al menos detallada en lo que me alcanza de tiempo. Nos estamos viendo entonces, muchachos, en clases en la próxima clase. Que estén muy bien. Hasta luego.